Estamos con Carlos Bosch. Él ha venido a Perú, está ahora, ha regresado al Perú después de muchos años. Él estuvo acá hace más de 30 años y bueno, en este momento ha venido a la Universidad UPC para hacer un masterclass. Estamos con él en este momento, están pasando balseros en el auditorio y lo hemos secuestrado un poquito para hacer una entrevista y conocer un poco, para que los alumnos puedan conocer un poco su enfoque, su mirada sobre el documental. Carlos, ¿cómo en el formato documental, cómo se origina la idea y cómo esa idea se queda contigo y se convierte más adelante en película? ¿Cuándo sientes que esa idea vale la pena desarrollarla y convertirla en un tema universal? Yo creo que es en el momento en que te das cuenta que eso que tienes delante, tienes el placer de estar viendo algo que dices, esto lo tienen que ver los demás, porque es un buen ejemplo para algo, como tú has dicho, universal. Al provenir yo del periodismo, lo que me motivaba a ir a los sitios era la pura actualidad. Y la actualidad, aunque es cierto también que en la actualidad las historias se repiten, porque una guerra pues tiene mucho de la otra guerra, etc. En el cine documental es distinto. Yo creo que siempre te estás basando en algo que es local, porque lo has filmado ahí, y local también en el tiempo, porque lo has filmado durante este tiempo. Pero el cine documental tiene que ir mucho más allá, tiene que traspasar la frontera de los años. Eso quiere decir que el tema que tocas, aquello que tiene de local, ha de ser simplemente la plataforma para lo que es universal. Yo quizá el ejemplo mejor fui invitado a una prisión en Madrid, estaban ensayando los presos un festival de la canción, y como yo había estado presentando balseros en esa prisión, los propios reclusos que cantaban le dijeron a la funcionaria si yo podía ir con una camarita a filmarles los ensayos para poderles enviar a sus familiares un recuerdo. Y era el momento en que yo, con mi camarita, estaba filmando a un preso falsificador de monedas, de Lituania, con una cara de malísimo tremenda, y estaba cantando 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Pero como yo además le dije a todos ellos, bueno, ya que la voy a enviar a vuestras novias, madres, hijas, empieza la canción y dime por qué esta canción. Y la forma como lo dijo, esta canción va dedicada a la mujer que yo quiero. Mujer me dejó abandonado, ella sabe por qué yo cantar esta canción. ¡Wow! Y con aquella cara de mal, se puso a cantar aquella canción tan bien que yo dije, algo tan obvio como que son personas, se enamoran como cualquiera, como los de fuera, y eso que parece obvio, yo creo que todavía los periodistas, los documentalistas o los directores de cine documental todavía nos está correspondiendo explicar cosas obvias. Por eso son temas universales. Bien, qué bonita anécdota realmente. Sí, es verdad, el tema universal. Todavía los documentalistas tenemos una agenda, ¿no? Con estos temas obvios, pero igual hermosos, profundos, trascendentales, ¿no? Sí, a veces uno piensa qué placer sería si mi siguiente película, en lugar de tener que tocar estos temas, puede hacer algo que sea una gran tontería. Siempre está uno enfrentado a la condición humana, ¿no? Claro, pero luego dices, bueno, pues tanto tiempo que vas a utilizar ese dinero que no es tuyo. Si fuera mío podría hacer algo de eso, pero con dinero público, ponerte a hacer un trabajo documental que sí, que es un gran divertimento, que a lo mejor hasta será maravillosa película, pero no sirve para nada, más allá de si el arte puro y duro sirve para algo. Sí, el documentalista generalmente tiene un compromiso, ¿no? Siempre hay como un compromiso social, siempre hay algo que tratar de visibilizar, generalmente a sectores más invisibles, ¿no? Sí, por eso luego siempre nos están invitando a hacer cosas así sociales, convencido de que tú eres Teresa de Calcuta, ¿no? Y no es cierto. Lo que sí es cierto es que al tener esa herramienta en las manos tan poderosa,
qué bien, si eres un poquitín Teresa de Calcuta. Sí, yo creo que un documentalista tiene que tener un compromiso, ¿no? Yo creo que sobre todo tiene que tener un compromiso. Pero pasando a la siguiente pregunta, ¿no? Tiene que ver más bien con el tema, una vez que tienes idea, ¿no? En este viaje que vamos a hacer cortísimo, ¿cómo estructuras? Yo sé que trabajas haciendo seguimientos largos de las historias, muchas veces no empiezas con un guión, que es con lo que formalmente uno hace en una facultad de comunicaciones, decirle a los alumnos que siempre tiene que trabajar un guión o una escaleta, o al menos tener una idea más o menos desarrollada. Una vez que decides la idea, tú preparas un guión, ¿cómo investigas? ¿Haces una investigación? ¿La investigación es suficiente? ¿Cómo planteas el trabajo previo a la filmación? Bueno, siempre depende, ¿no? Porque el trabajo mío como reportero reciclado, director de cine documental, en mis 3 películas yo no podía esperar. O se rodaban entonces o ya no se rodaban. Eso quiere decir que esa fase que es recomendable, y de hecho una película que finalmente decidí el año pasado, que no daba de sí la protagonista, porque está tan metida en la cosa religiosa ahora, en la religión evangélica, que cuando yo me di cuenta que si hubiera querido de ella que me explicara el pasado, aquella persona del pasado ya no existe ni en su propia memoria. Entonces, no. Pero ahí sí que estuve investigando, y desgraciadamente porque invertí un dinero mío, que lo digo desgraciadamente porque 6.000 euros más tarde dije no hay película, lástima, porque la historia era preciosa, ¿no? Ahí hubiera podido esperar, porque era reconstruir unos hechos que pasaron hace muchos años. Eso, ahí sí que puedes casi trabajar, no tanto como un guión, sino como una estructura. Yo como mucho veo algo, por ejemplo, en el tema de las prisiones, yo decidí hacer una historia sobre el amor en prisión a partir de lo que vi, pero enseguida supe que al cabo de un mes empezaba ese festival y que cada mes de septiembre hay un festival. Y dije, bueno, hay que empezar en este festival de ahora. Y incluso los ensayos previos ya me dan mucho juego. ¿Yo hubiera podido esperar 1 año y pico? Sí, porque habría otro festival. Pero a lo mejor ese lituano ya no estaba. Y el otro, y el otro, y el otro. O se hacía entonces o no se hacía. ¿Pero tú preparas un documento antes de filmar? Bueno, ¿Cuál es tu método de trabajo? Yo no. Lo que sí es cierto es que cada vez más, y al principio no me gustaba nada la idea, pero ahora me he dado cuenta que ayuda. Algunas de las subvenciones te las dan a partir de una memoria del proyecto, incluso te hacen escribir un guión, copiando el sistema de una subvención para una película de ficción. Claro, una película de ficción yo entiendo que te pidan un guión, pero yo que llevo semanas de rodaje o semanas de preproducción, si quiero acceder a esa subvención, tengo que hacer un guión. En que, por ejemplo, Septiembre, que es una película rodada durante 1 año, pues yo tenía que intuir que 10 meses más tarde Pepito se enamoraba de Juanita. Evidentemente que luego puede no ser exacto el resultado final, pero te hacen... Entonces, pero está bien, por lo menos es un ejercicio de ordenar y de que tú pongas sobre el papel lo que tú crees que va a ser tu película. Y es curioso como al final acabas acertando, ¿no? Porque es que, ¿por qué acabas acertando? Porque en definitiva te lanzaste a hacer la película porque ya intuías que eso es lo que pasa. Un elemento fundamental es plantearse cuál es la cronología perfecta para la historia que vas a explicar. Me parece que puede ser algo interesante que ellos entiendan que en el cine de ficción o en la novela el autor decide en cuánto tiempo pasa esa historia que cuenta. Puede ser 1 siglo o puede ser 1 sola noche. Y en cambio nosotros nos basamos en la realidad. Entonces tú piensas, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar filmando yo a los presos en la cárcel para que haya una cronología perfecta, o por lo menos cuasi perfecta? Un director de ficción, si le hubiera ocurrido la misma idea, hubiera pensado, pues pasarán 10 años, porque quiero que uno de mis protagonistas esté 10 años ahí y al final se cuelgue en una celda. Pues será 10 años, el único que podrá enfadarse será el de vestuario, porque a lo mejor cambiará la moda en 10 años, pero nosotros no podemos estar 10 años. Y en cambio yo he estado trabajando siempre en documentales
en películas documentales. Incluso recomiendo a estudiantes de periodismo que, aunque no van a poder desarrollar las cosas tanto como en una película documental, que a poco que puedan te profundicen con los personajes, que cuando una persona te dice tal cosa no es lo mismo si antes has sabido algo de esa persona. Eso nos podría pasar hasta con los políticos, en reportajes políticos o en debates políticos. Si supiéramos algo más de ellos, si supiéramos qué le hace feliz, qué le entristece, qué música oye, a lo mejor luego atenderíamos a sus palabras con otros referentes y nos lo haría mucho más cercano. Esto yo lo recomiendo incluso en reportajes de duración corta. Y lo otro es intentar siempre huir al máximo de lo que es un dossier, un informe, pero a veces no puedes. Pero a lo mejor alguno de tus elementos sí que puede tener su propia cronología. Entonces la puedes ir incluyendo dentro de tu reportaje o de tu documental para que por lo menos sí haya un elemento que camine en alguna dirección. Entonces, para ti, de alguna manera, la cronología es una manera de estructurar. Hasta ahora ha sido mi manera. A ver, ¿podrías explicar, si tenemos que hablar puntualmente sobre ese método, ¿no? Sobre cómo hacer la cronología de un evento real, ¿no? Tú te planteas la cronología a partir de lo que la realidad te está diciendo, o tú te planteas la cronología a partir de una estructura dramática que tú quieres darle a esa materia prima que está en la realidad. O sea, ¿viene de afuera o tú la decides? Yo la decido a partir de los elementos que vienen de afuera. Por ejemplo, el presupuesto. ¿Para ti la cronología es el tiempo que tienes para filmar o no, es el tiempo en que ocurre la historia? No, es el tiempo en el que yo estaré filmando esta historia. Porque luego, como yo lo voy a ordenar cronológicamente, otra cosa es que tú pongas flashbacks, etc. Son dos cronologías, estamos hablando como de dos cronologías. Sí, pero es la misma, porque yo filmo historias que se están desarrollando en aquel momento. Con lo cual el tiempo que yo voy a estar rodando va a ser el mismo en el que ellos están viviendo esa historia. Es la cronología de rodaje la que se va a trasladar a la cronología de la historia. Y lo que te aseguro es que el espectador agradece mucho estar viviendo aquella historia al mismo tiempo que el director y al mismo tiempo que los propios protagonistas. Esto tiene una fuerza tremenda, que esa película que te he dicho que quería hacer era otra cosa. Pero igualmente iba a buscarle una cronología y unas emociones más cercanas al cine de ficción, más cercanas, o tampoco diría robadas al cine de ficción, porque ya el cine documental ya tiene suficiente solidez como para que no digamos que la cronología es un elemento que estamos robando de la ficción. Pero en todo caso sí que toda película de ficción tiene su cronología. ¿Cómo sientes que tienes un personaje sólido, fuerte, en esta cronología que tú te planteas de 1 año de filmación o 2 años de filmación, seguimientos de 7 años, 8 años? ¿Cómo puedes tú en ese proceso largo de filmar poder mantener personajes en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es filmar 2 meses, 3 meses, pero otra cosa es en 1 año el comportamiento de este personaje. Tres en un caso. Con el que haces un contrato invisible de compromiso, porque se convirtió en tu personaje. ¿Cómo mantienes tú ese contrato invisible, ese compromiso con ese personaje? ¿Cómo ese personaje va a seguir respondiendo a tus requerimientos de autor, ¿no? De director? Bueno, siempre hay un peligro. Yo creo que yo hasta ahora he tenido suerte, pero estoy seguro, me consta, porque lo he vivido en compañeros míos que se han desesperado al cabo de varios meses de rodaje. De repente se cruzan los cables, no sé si utilizas esta expresión aquí, se le cruzan los cables al protagonista. Hubo un documental que no era para el cine, rodado en Cuba con una cantante de boleros, de hecho un tipo de bolero que se llamaba Feeling, que se llamaba Elena Burke. Y fuimos a rodar un documental de 1 hora sobre ella en la época del periodo especial, en la época que había más pobreza en el país, y nos llamaba la atención que la gran cantante de Feeling pues no vivía sola, tenía que compartir piso con otra gente, tenían problemas para conseguir, por ejemplo, su guitarrista. Ella hacía muchas cosas con César Portillo de la Luz. Pues César Portillo de la Luz tenía problemas para tener
recambios de las cuerdas de sus guitarras. Era una forma de ir a explicar Cuba en un momento muy concreto a partir de su cantante excepcional. Bueno, pues hubo un día, cuando ya llevábamos tiempo rodando, estuvimos rodando un mes, ahí no había una cronología, había una cronología distinta. Sí, a ver, ¿qué es lo que haremos que tenga un cierto motor? Pues a lo mejor vamos a explicar la vida de ella, pero ya que un día tiene que hacer un concierto en un lugar, desde el principio de la película, y ahí vuelvo a tu pregunta de cronología, ya estás viendo que en un lugar están instalando un escenario. Y luego seguimos, y bueno, por lo menos ese concierto que tú entiendes enseguida, que es que habrá un concierto, lo vas recuperando y te va estructurando algo que casi es una biografía de ella, ¿no? Pues hubo un día en que ella en su casa había organizado una descarga, que es palabra que utilizan los cubanos, los músicos, para reunirse y hacer una jam session. Y ella había invitado a gente fascinante cubana para ese día en su casa. Se reúnen, se emborrachan y cantan y hacen joyas, ¿no? En un momento dado, la persona que vino de producción se tuvo que ir y nos vino una nueva, con muy poca experiencia viajera, y es la que manejaba el dinero. Y Elena Burke, el día, ya habíamos rodado bastante, pero seguíamos dependiendo de que ella dijera sí a todo y que no se nos echara atrás en el último momento, porque siempre te van faltando cosas. En un momento dado decidimos que, bueno, ese día nosotros, lógicamente, en un país como aquel, en aquellas circunstancias, en la casa de ella, la bebida y la comida la pondríamos nosotros. Elena Burke era, de hecho, la gente en la calle la paraba y le llamaba Señora Sentimiento. El documental se llamaba La Señora Sentimiento. Era una diva que la gente veneraba, y ella, a pesar de sus estrecheces, era la Señora Sentimiento. Pues en un momento dado me llega llorando la productora, que resulta que Elena Burke, la Señora Sentimiento, ha dicho que no se rueda, que se ha acabado, que todo se ha acabado. Y yo digo, no puede ser, ¿qué ha pasado? No, bueno, que claro, ella me ha pedido un tipo de ron, claro, me ha pedido un ron caro, y yo le he dicho si no podía ser más barato, no sé qué, y se me ha enfadado. Claro, yo entendía a los dos personajes. La Señora Sentimiento, nosotros somos un equipo de televisión que, aunque tenemos un dinero relativo, estamos a años luz de sus capacidades, y ella es la gran Señora Sentimiento. Y si esa noche se quieren tomar un ron mejor que el que normalmente pueden conseguir, bueno, pues me tocó mucha psicología, que ya sabes tú que en nuestro trabajo es fundamental. Psicología con el equipo, psicología con los personajes. Yo creo que es fundamental que ellos vean que tú vas de buena fe, que tú eres buena persona, que no le engañas en el sentido de, bueno, este es mi trabajo. En este sentido recomiendo a todos los alumnos de aquí que vean una película documental que se llama Stevie, dirigida por Steve James, que me parece que es la película que mejor plantea el cine documental el contrato del cual tú hablabas. Y de hecho empieza la película que Steve James, que es el director, se reencuentra con un chico borderline al cabo de muchos años, se lo encuentra y quiere hacer una película sobre él. Y Steve James empieza la película que le dice, Stevie, que lo sepas, ¿verdad que tú sabes que yo me dedico a esto, ¿eh? Y que me he hecho famoso, que me gano la vida con esto? Yo quiero explicar tu historia. No sé si explicándola servirá para que tengas unos jueces más suaves, pero que sepas que yo, director, yo le saco provecho. Me pareció perfecto. Entre otras cosas porque al mismo tiempo en ese diálogo se plantean ya muchas cosas, se abren ventanas que tú misma seguro que estás pensando, ¿qué? A ver, ¿de qué va? ¿No? Yo creo que este contrato es fundamental, se puede ir a pique por errores. Así es. Y bueno, es importante, creo que dentro de este contrato a veces se plantean problemas morales que incluso ahora se están discutiendo mucho en revistas dedicadas al cine documental. ¿Hasta qué punto tú puedes implicarte y echarle una mano a tu protagonista? Y creo que el límite está en aquello que tú harías por tu íntimo amigo en un momento de desesperación, puedes hacerlo. Siempre y cuando esto
no implique un cambio sustancial en la historia que estás contando. Porque todo esto ya estás interviniendo. Es como una ética, ¿no? Una ética del documentalista. Sí. Bueno, Carlos, no, muy interesante. Hemos hablado de la idea, hemos hablado de los personajes y de la estructura de un documental, ¿no? Creo que esto va a ser súper valioso. Y para cerrar un poco la entrevista con Carlos, quería preguntarle sobre su último proyecto, ¿no? ¿Cuál es tu último proyecto, Carlos? ¿En qué estás ahora? Yo creo que la respuesta que te voy a dar le va a ir muy bien al editor de esta entrevista, si es que tiene que hacerla más corta. Porque como he hablado mucho hasta ahora, la respuesta es no tengo ningún proyecto. Proyectos cero. Yo a veces me quedo con el folio en blanco y el folio está totalmente en blanco. Bueno, entonces a recorrer el mundo, a compartir tu experiencia no lo sé. con los alumnos, con no lo sé, que quiere no lo sé. saber. Cuando eres mucho más joven, recorrer el mundo es lo que te funciona. Al cabo de los años te has de recorrer a ti mismo, yo creo. Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista, por estar acá en la universidad, por compartir un poco tu trabajo con los chicos y bueno, espero que regreses otra vez a Lima y puedas compartir más tu experiencia con los chicos otra vez. Bien, y abierto a que incluso el proyecto pues salga de aquí, ¿por qué no? Porque no. En este sentido, lo malo de estar sin proyecto es que el folio está en blanco. Lo bueno es que el folio está en blanco, que todo vale. Ok, gracias, Carlos.